problema que mañana también es paro cívico, ¿no? Entonces eso nos complica un poquito porque la coordinación de las aulas y todo eso pensábamos hacerlo recién el día viernes. Entonces, pero no es imposible, así que vamos a ver esa posibilidad para que tomemos el examen ese día en las aulas. Entonces, para el examen final no van a ser una gran cantidad de preguntas. De hecho, solamente estoy pensando unas 2 o 3 máximo, unas 2 yo creo que van a ser, donde cada una por lo menos valga el 50%. No se va a permitir uso de ningún equipo de comunicación, ¿no? Lo que sí pueden utilizar calculadoras, cualquier tipo de calculadora pueden utilizar, no hay problema, pero ningún equipo que sea de comunicación o de computación, ¿no? O sea, no van a poder utilizar ninguna computadora. Cualquier calculadora que se asemeje a una computadora, que haga cálculos similares a una computadora, no van a poder utilizar, pero cualquier otra calculadora programable y todo lo que ustedes quieran sí pueden utilizar, ¿ya? Formulario, si quieren pueden utilizar, pero solamente formulario. No pueden llevar al examen formularios que tengan ejercicios resueltos, ¿no? O que tengan datos de ejercicios en un papel. O sea, lo que sí pueden llevar es algún formulario que requieran, ¿no? No hay problema eso en cuanto a los formularios. Eh, las hojas deben estar con su nombre, su apellido, su registro y su firma, ¿no? Todas las hojas que ustedes vayan a utilizar. Al momento de ingresar, de ser posible, solamente lleven esa hoja, su lápiz o bolígrafo, si quieren realizar con eso, y su calculador, nada más, ¿ya? De ser posible, el día del examen, lleven celular a la universidad, y si llevan una mochila o algo, van a tener que dejar todo en la parte de adelante y no pueden utilizar. Cualquiera que sea sorprendido en algún intento de fraude, inmediatamente va a ser eliminado su examen, ¿ya? Los prácticos deben entregarlos, el único práctico que tenemos, pero que está dividido en 3, debe ser escaneado y subido a la plataforma, ¿ya? Entonces, les recomiendo que utilicen algún programa de escáner liviano, porque posiblemente tenga un montón de hojas y algunos que tienen los super celulares avanzados ahí, que tienen un gran pixelaje, ¿no? En las fotos y luego quieren convertirlo a PDF, se vuelven en archivos súper pesados. Entonces, si van a tomar alguna captura o alguna imagen, digamos, con su celular, verifiquen de que estos no sean imágenes pesadas, o sea, que el archivo, al convertirse, no tengan que hacer. Hay gente que, por ejemplo, toma fotos hasta creo con no sé cuántos gigas de peso, ¿no? Una sola foto, entonces, o cuántos megas de fotos, de tamaño, digamos, ¿no? Por la alta resolución, la altísima resolución que le ponen a la foto. Consideren que esto no es una de sus selfies, ¿no? O una de sus fotos para YouTube o para Facebook o para cualquiera de esos, sino que aquí tienen que presentar una tarea, así que hay un modo OCR incluso en el escáner, ¿no? Que utilizan, donde es un texto en blanco y negro que pueden extraer, ¿no? Ahora, si quieren especificar con colores y otras cosas que hicieron, o si lo hicieron en computadora, lo que sea, que las imágenes y todo eso procuren que no sean pesadas. O sea, ustedes deben adjuntar su documento, su práctico a la plataforma, porque yo voy a tener ese día y domingo a lo mucho tengo bastante que revisar el fin de semana, incluyendo su segundo parcial, más su final, más los exámenes, más los prácticos, todo eso, para tener su nota lista, para que el día lunes lo podamos subir. Entonces, su nota va a estar en la plataforma. Yo no voy a publicar ninguna nota en ningún grupo ni nada. Ustedes van a la sección calificaciones y ahí van a tener su nota, ¿ya? Entonces, en este segundo examen parcial, si bien les he dado algunos ejercicios, que prácticamente el desarrollo y todo eso ustedes lo tenían en los apuntes, ¿ya? Entonces no había donde perderse. Y aparte, para evitar cualquier susceptibilidad del uso de punto, coma o cualquier otra cosa, también lo puse así en la plataforma.
Entonces, la cantidad de preguntas está adecuada a la modalidad que se le ha dado, la virtual, donde tenían el uso de toda la ayuda, ¿no? Tenían los apuntes, tenían el libro, tenían los videos de la clase donde se ha desarrollado, tenían el internet, Google, hasta el ayudante en línea y todo, entonces no había cómo equivocarse en este examen. O sea, para los que comentaron que no les dio tiempo, que no sé qué, que mucho ejercicio, todo eso, no está correctamente dosificado, si ustedes quieren, la cantidad de ejercicio y la complejidad para el modo que ustedes han dado el examen. O sea, es la modalidad virtual, así que tenían toda la ayuda y todo eso para poder hacerlo, ¿no? Y de esta forma se tenía que tomar el primer examen parcial. Entonces ya se lo ha tomado en este segundo. No se aceptan ningún trabajo o cosa que envíen por cualquier otro medio, ¿no? Cuando ustedes me envían sus exámenes o algo por la plataforma, que no es por la plataforma, es como cuando ustedes van a dar su examen presencial, termina el examen y ya el profesor se está yendo a su casa y ustedes quieran ir a entregarle por la ventana de su auto, no sé, o al micro o al taxi o algo, ¿no? Cuando ya ha terminado el examen. Entonces, obviamente no se los va a recibir el profesor, ¿no? Entonces, lo mismo pasa acá cuando ustedes me envían por WhatsApp, me envían por mi correo personal o por donde sea, me envían sus exámenes. Ya pasó el examen y era en la plataforma y yo no lo voy a recibir esos exámenes, ¿de acuerdo? Entonces, y ya les dije que ustedes deben prever todas las situaciones, conexión a internet, el lugar donde están y todo eso, porque esas son las características del examen virtual, ¿ya? Entonces, eso por si acaso para algunos que me han escrito, me han enviado cosas y todo eso, y siempre, por supuesto, siempre van a tener una excusa, ¿no? Pero saben que cuando ya ejerzan la vida profesional, lo mismo pasa en las licitaciones, se da una fecha y hora, y después de eso, por más que ustedes lo hayan hecho a colores, lo hayan hecho lo más bonito posible, lo que sea, ya no se lo aceptan nada, ¿no? En una licitación, o sea, se dice a las 10 y es a las 10 y un minuto usted llegó, ya no se lo aceptan, por más excelente que esté su presentación y lo que sea, ¿no? Aunque quieran hacerlo gratis, el proyecto para la alcaldía, lo que sea, igual no se lo aceptan, porque usted llegó tarde a la presentación de la propuesta. ¿Ya? Entonces, así lo mismo aquí, hubo un horario para el examen, una fecha para el examen y un medio para la presentación, y si usted no lo hizo a través de ese medio, en el formato, en las cosas que se le ha pedido, entonces lamentablemente no se le va a evaluar esa parte, ¿no? Entonces tiene todavía el examen final, que son 40 puntos, y tiene todavía el práctico, que son otros 20 puntos. En caso de que usted haya sacado 0 en los dos parciales, todavía puede pasar con 60 la materia, ¿verdad? O sea, tiene esa posibilidad. Entonces, aquí hay que manejarnos como la selección boliviana, ¿no? Todas las posibilidades, los posibles escenarios matemáticos de ahí para ir al mundial, ¿no? Ya, si no presenta su práctico, bueno, pues aunque saque 100, digamos, en el examen final, ya ni modo. Y por si acaso aquí no hay repechaje, ¿no? En la modalidad de virtual y todavía en lo que es verano no hay repechaje, ¿no? La nota que usted acumuló, esa es la que acumuló y esa es la nota final. Lo demás lo intenta nomás en el semestre, ¿ya? Bueno, eso es la manera de comentarios iniciales. No sé si alguien tiene alguna pregunta, reclamo, sugerencia, queja, lo que sea ahorita. Adelante. Una pregunta, ingeniero. El día sábado, ¿cómo a qué hora sería el examen? Disculpe, es que yo justamente tengo un examen a las 8 de la mañana. Y Ya. Como poder coordinar. Yo también tengo el mismo problema. Tengo examen a las 7:30 de la mañana. Ya, lo pondríamos eso de las 10. En la tarde, ingeniero, tipo 4, tipo 3, por favor. Sí, ingeniero, por favor, pasa que igual yo también tengo examen a las 9:30 de electrotecnia en la universidad. Sí, que sea a las 4, por favor, ingeniero. Ya, a ver, déjenme coordinar eso mañana, yo les voy a comunicar, pero en el peor de los casos que no se llegue a ningún acuerdo, entonces va a ser nomás a las 18, ¿no? A las 6 de la tarde. En el peor de los casos que no se llegue a ningún acuerdo, no haya disponibilidad o algo, va a ser a las 6 de la tarde, ¿no? Si podemos, recorremos entonces a las 4,
ya, para que todo el mundo pueda. Si nadie más tiene dificultad de que sea a las 4. Belleza que sea a las 6. ¿Se acuerdan? Que se mantenga su horario, Sí, ingeniero. ingeniero. Que se mantenga el horario, ingeniero. Sí, que se mantenga. Sí. Está bien su horario, ingeniero. Sí, que porfa. Que se mantenga el horario de clase. Por eso, si no hay ningún acuerdo, digamos, o sea, si hay uno que dice, no, yo no puedo, tengo esta dificultad, entonces se mantiene a las 6 de la tarde nomás y yo voy a coordinar eso, ya, con el aula. Ya les Ingeniero, aviso. ¿y no hay la posibilidad de que sea virtual el examen? No, no hay la posibilidad. Ya lo hemos dado 2 exámenes virtuales, ¿no? Entonces ya este examen tiene que ser presencial. Sí. Hay la posibilidad de que pueda ampliar un día más el práctico. No da. Sí, por favor. Es mucho. El problema es que yo Claro. tengo que presentar notas, ¿no? Yo tengo que presentar notas y no me da más el tiempo. Ayer, miren, mientras no teníamos clase, ustedes podían echarle la amanecida con su media libra de coca ahí y ya estaba ahorita resuelto todo el práctico, ¿no? El examen, ingeniero, que es larguísimo. Es largo, igual. 4 días ya. Ya, Sí, le pero hicimos todo ya. el curso del verano lo han tenido para hacer y que el problema es que es largo cuando empiezan a hacerlo ayer, hoy día, pues no, entonces, es larguísimo, había sido harto, y cuando se están enterando recién de que era el práctico y lo están abriendo hoy día, digamos, claro, ni aunque estén con su taque de coca ahí no lo van a poder hacer, ¿no? Amanecida, ya no le alcanza la amanecida, entonces tenían que haber empezado antes. ¿Listo? Ya, entonces, es que yo tengo que también sentarme a revisar, chicos, imagínense 160 prácticos, más 160 exámenes finales, más 160 segundos parciales, pucha, a mí me va a faltar y me van a tener que compartir de su coca que están utilizando para dormir, para no dormir y yo también pueda concluir lo que tengo que hacer, digamos, ¿no? Para el día lunes tengo que presentar la nota. Pero ingeniero, para ayudarle igual a usted que sea de forma virtual como el primer examen. Lamentablemente, Directo la nota. están exigiendo Ingeniero, es una buena sugerencia eso. Claro, para que la nota salga directo ahí. Ingeniero, tómelo en cuenta. Por favor, ingeniero. Por favor, ingeniero. Sería bueno Y no se gasta coca. saber nuestras notas al instante también. Así no gasta coca, ingeniero. Pues, Red Bull. con el Red Bull ahí combinando. No me ha portado bien estos 2 últimos exámenes. Ya, a ver, veremos qué me dicen mañana la gente ahí de la oficina, para ver la disponibilidad de aulas y todo eso, ¿ya? Si tenemos alguna complicación o sea, es imposible tomarlo presencial, bueno, vamos a tener que recurrir a la vieja confiable virtual, digamos, ¿no? Pero si no, vamos a tener que ir nomás mediante la modalidad presencial a rendir nomás nuestro examencito ahí a la universidad. ¿Ya? Pero Ingeniero, no está consúltese con la almohada. cerrada la posibilidad, ¿ya? Entonces, porque puede ocurrir alguna eventualidad de que no nos abran, no haya espacio, no sé, cualquiera de esas cosas, y bueno, vamos a tener que ver la manera de evaluarlo, ¿no? Porque no podemos dejar sin evaluar. Está bien, ingeniero. Por favor, ingeniero. No, hay que hacer. Como el primer Ingeniero, parcial, una pregunta. como el primer parcial. El primer parcial era regalo del Día del Padre anticipado para motivarlos a que no se vayan del curso de verano, ¿no? Entonces ya se les dio una buena opción, pero el que lo aprovechó bien, el que no. Ahora tienen que darle regalo el Día de la Mujer, pues, profe. Día de la madre, ingeniero. Claro, pues, ingeniero. Adelantado. Similar, primer A la examen. compañera. Padre, ingeniero. Día del padre. Las niñas son madres, ¿no? Día del Ya. niño. Ok, ¿Verdad? entonces, pero esos son los lineamientos, chicos, ¿ya? Esos son los lineamientos que tenemos para el examen. O sea, la instructiva era todos los exámenes presenciales, ustedes saben. Entonces, se ha facilitado un poco con el tema de los virtuales, pero me están exigiendo que el examen final sea presencial. ¿Ya? Pero por cualquier eventualidad que ocurriera, que no se podría coordinar un aula, no haya el espacio físico, lo que sea, podríamos ahí pensar en algo virtual, pero
Si no, mañana mismo ya se les va a comunicar y sería presencial en el horario de las 18 horas y ya vamos a ver por último, no sé, ahí en un espacio grande al aire libre, ahí lo tomamos igual, no sé, algo vamos a idear, ¿ya? Bien, pero ahora vayamos con el contenido. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. ¿De qué tema va a ser, disculpe, ingeniero, el examen final de todo o de los últimos dos temas que No, vamos a avanzar examen ahora? final, ¿qué le dice? Final es todo, ¿no? Todo lo avanzado, todo. Más bien no hemos avanzado mucho, ¿no? Miren, ahorita nos falta todavía el tema 7 y 8, ¿no? Que lo vamos a ver rápido porque ya es una consecuencia de los anteriores dos temas, de tensiones normales y tensiones cortantes, solamente que en el otro ya se hace una combinación de materiales, ¿no? Materiales compuestos y después todo el procedimiento es el mismo, entonces solamente hay que hacer énfasis, ahorita vamos a ver en cómo convertir de un material a otro. Y después, bueno, el círculo de Mohr, las tensiones oblicuas, habría que también darle una miradita rápida. Pero yo creo que por lo menos eso no lo vamos a tomar en cuenta. Y darles el espacio para mañana también. Como mañana tenemos paro cívico, yo voy a estar en mi respectiva rotonda, así que no creo que esté conectado, ¿no? Y ustedes pues van a estar ahí haciendo su práctico, ¿no? En vez de estar carnavaleando estos días, era que se pongan a hacer el práctico y ya ahorita estuvieran ya descansados, ¿no? Pero mañana no creo ya, uno por apoyo cívico, ¿no? No creo que pasemos ya nuestra última clase y dos, para que ustedes tengan el espacio correspondiente para hacer su práctico. No espero que ustedes no se pongan ahí de brazos cruzados a no hacer nada, ¿no? Aprovechando el tiempo para que puedan resolver sus ejercicios, porque recuerden que ahí tienen 20 puntos también en los prácticos, ¿no? Si no hacen nada, entonces pierden también esa posibilidad y que es una buena ayuda antes de entrar al examen final, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver rápidamente esa unidad número 7. La 8 posiblemente ya no nos dé, ¿no? La dejo para que ustedes lo hagan la revisión. Han visto cómo hemos ido analizando el texto está totalmente entendible, además ya ustedes han debido ver en el semestre, pues ¿no? Esta materia ha sido habilitada para repitentes, entonces en el semestre lo han debido ya ver con el ingeniero. Lamentablemente no me ha dado el tiempo, ¿no? Porque yo mismo no quería dictarlo este curso porque ando con muchas actividades, chicos, por eso les pido disculpas si no he podido cumplir tal vez todos los horarios y todo eso, pero como les digo, yo no quería darlo el curso para no fallar precisamente, digamos, ¿no? Porque ando con muchas reuniones, muchas actividades, compromisos por otro lado, pero es algo que me gusta también hacer y por eso también lo acepté, pero de todas maneras, como al principio, pido disculpas de que no ha habido tal vez el tiempo suficiente para abarcar todo con el detalle que yo quería, pero siempre en la universidad tenemos ese componente que se llama de investigación, ¿no? O sea, ustedes posiblemente no todo se les va a dar en la materia por diferentes razones, en este caso por el tiempo, ¿no? Yo no he podido dar todo durante todo el tiempo porque tenía otras actividades, pero ya queda una unidad, no nada más para revisar que va a ser la unidad 8, que ya no lo vamos a incluir al examen final, pero sí de la unidad 1 a la 7 sí lo vamos a poner para el examen final, ¿ya? Respecto a la pregunta de su compañero, que si son 3 prácticos, 3 PDF, no, un solo PDF con todo el contenido. Ya por eso traten de no hacerlo muy pesado, porque no sé cuántos megas, creo que es 50 megas todo el peso que pueden subir del documento. Entonces, los escaneados, todo eso, traten de no colocar imágenes en altísima resolución, ¿no? Ingeniero, en caso de que sea pesado, se lo podemos comprimir nomás, ¿no? Igual sube Sí. nomás. Sí, y pueden ponerlo en un archivo comprimido, pero el problema es que el archivo comprimido pesa lo mismo que el archivo que no está comprimido. O sea, no le baja el peso. El problema del peso de un documento es la calidad de las imágenes. O sea, ponen las imágenes en altísima resolución y ese es el problema. Ya, entonces, a la hora de hacer el escaneado, vean para utilizar imágenes, ¿no? Que no sean con alta resolución, nada más. Pero no quiere decir que con eso no sean legibles, ¿no?
Entonces, si su documento no es legible, yo no lo voy a revisar. No tengo mi traductor al lado, ¿no? Mi intérprete o alguien que pueda decirme qué es lo que dice sus números, por ejemplo, cualquier cosa, ¿no? Cualquier garabato, no. Lo que no entiendo, lamentablemente, le digo, no entiendo esto y así que nos correspondiente reprobación, ¿ya? Si alguien lo quiere hacer en computadora, bien, magnífico, me gusta, ya, porque se ve mejor el orden, pero 2 trabajos que sean similares, que solamente le han cambiado el formatito, el tipo de letra, alguna otra cosa así, y sea lo mismo, ambos trabajos quedan eliminados, ¿ya? Entonces, eso por favor, para que lo tomen en cuenta. Con eso quedan respondidas, creo, las preguntas, o no sé si hay alguien más que tiene alguna otra pregunta. Ingeniero, ¿será que pueden activar el grupo para hablar para mañana para saber si va a ser presencial o virtual? Yo creo que sí, yo no manejo el grupo, pero si está por ahí el administrador del grupo, que lo haga, por favor. No hay problema de mi parte. Creo que en algún momento se lo cortó porque había mucha propaganda. Entonces, ahí, si pueden habilitarlo, magnífico, ¿no? No hay problema conmigo. Listo, gracias. Ya. Ingeniero, ¿Alguien más? buenas noches. Adelante. Adelante. Tuve un problema en mi examen ese día y creo que yo le envié a su correo electrónico mi parcial. El problema lo tuve en mi computadora y cuando entré no me fijé, pero yo la hora de mi computadora había estado con una hora adelantado de mi compu, ¿no? Y cuando me fijé en el examen, la primera pregunta lo abrí y ya tenía 17 minutos yo. Y mira, ahí le pelé, pedí. O sea, no sé en cómo, pues ya cuando no me dio tiempo ni para copiar la pregunta, pues. Lo tuve que sacar foto y ¿cómo se llama? Lo resolví, la primera pregunta lo resolví y no me dio tiempo ya. Y cuando se terminó el tiempo, nomás medio raro, eso iba al día ya. No sabía por qué, motivo y desgraciadamente me fijé ya, más después me fijé en la computadora una hora adelantada ya, y ahí fue mi problema de mí ya. Ese error. Bueno, y ya, a ver, continúe. no, después se lo envié, yo hice, para que no piense que hice fraude, resolví solamente una pregunta y se lo envié a su correo electrónico, con un mensaje más se lo envié. No sé si por favor, ingeniero, no sé, hágamelo valer algo, por lo menos, por favor, se lo pido. Ya, a ver, o sea, en la universidad también se lo está formando para la vida, ¿no? O sea, van a tener este tipo de cosas ustedes cuando vayan a licitaciones y otra cosa, porque el ejercicio de la profesión es así, es un mundo salvaje, se puede decir, ¿no? No es, pues, un jardín de rosas, ¿no? A veces se van a encontrar con amigos, hasta con parientes, peleando por el mismo proyecto, ¿no? Entonces, en mi familia, ¿no? Por ejemplo, creo que la mayoría se dedica a la construcción y como unas 7, 8 empresas que hay entre la familia y a veces nos hemos topado en proyectos, ¿no? Y ahí peleando entre nosotros mismos, siendo familiares de sangre y todo eso, ¿no? Y la pelea es tremenda, ¿no? Porque aquí estamos hablando de un contrato que nos puede dar la mantención de nuestras necesidades por un buen tiempo, así que hay que pelearlo nomás, o sea, hay que estar, pero dentro de lo que son los límites sanos, digamos, ¿no? No como venimos diciendo, haciendo fraude, digamos, en ninguna etapa, ¿no? Entonces, si alguien se equivoca en algo en la vida profesional, no hay, sabe que esto me pasó, entonces, no, lo perdiste nomás, ¿no? Ya no llegaste. O sea, si dicen vamos a presentar una licitación a las 9 de la mañana y tú llegas a las 9:01 y sabes que había una trancadera allá que lo atropellaron, no sé quién, ni modo, pues, ¿no? Ya no presentas. No, que se fregó mi vehículo, lo que sea, que mi internet, que mi mamá, que mi papá, que mi hermanito, que no sé cuándo. No hay ninguna excusa valedera y lamentablemente usted lo perdió. Entonces, eso es duro, ¿no? Porque a veces uno invierte, y de hecho siempre invierte en pólizas, en todo eso, el tiempo de preparación. A veces preparar una propuesta lleva una semana de trabajo, contratando gente especial, pagando cosas, todo eso, y solamente por algún error o alguna
alguna complicación, usted no puede llegar a la presentación de la propuesta en la fecha y la hora exacta y lo pierde, ¿sí? Entonces eso es frustrante y duele, ¿no? Entonces ha pasado muchas veces, me ha pasado también y ni modo, ahí no hay reclamo. Entonces, lo que yo voy a hacer, tanto con su primer parcial como para su segundo parcial, en caso de que usted esté entre 45 y 51, ¿no? No haya llegado al 51 y haya tenido alguna de estas complicaciones, ahí recién lo voy a considerar, ¿no? Mientras tanto, no, digamos, ¿no? O sea, no envió, no respondió como debía ser en la plataforma, en el tiempo establecido o con todas las instrucciones que yo di. Lamentablemente eso ya está ahí y no lo puede recuperar. Pero todavía tiene 60, ¿no? Ahorita, incluso usted haya sacado 0 en 2 exámenes, todavía tiene 20 del práctico y 40 del examen final. Entonces, ahí tiene todavía esas posibilidades, ¿no? Ahí recién lo voy a considerar, ya, mientras tanto no. O sea, mientras tanto, si usted aprueba, aunque sea con 51 o 52 y sin tomar en cuenta esa nota o por lo que haya presentado se va a evaluar, pues ya está aprobado, ¿no? ¿Para qué van a estar mal? Lo que van a dar el examen van a ser netamente de práctico o de todos los ejercicios que usted resolvió. No sé, digamos, ¿no? Yo puedo pensar en uno o se me puede ocurrir otro, ¿no? Pero obviamente que no va a ser, claro, en clases nos enseña A más B y luego en el examen nos pone el logaritmo del arcotangente, del arcoseno y no sé cuánto, todo eso a la raíz de no sé qué más, ¿no? No va a ser así, ¿no? Entonces ustedes han visto que incluso en los 2 exámenes que les he pasado han sido prácticamente los mismos ejercicios que estaban en el texto, ni siquiera en los prácticos, porque ya sabía que muchos ni han empezado a hacer el práctico, entonces le iba a poner algo del práctico y peor iba a ser lapidario, ¿no? Entonces ya no quiero que haya ese atoramiento ahorita en esta materia, pero con eso no quiero decir que quiero regalarle la nota de la materia, ¿no? Aquí tiene que pasar el que sabe. Y esas preguntitas que había en el examen era para saber eso, ¿no? Si sabía el concepto de tensión normal, si sabía aplicar la formulita, si podía calcular algo específico sin desarrollar todo un ejercicio completo. Eso fue el primer examen parcial. El segundo parcial era exactamente los mismos ejercicios del texto, pero algo cambiado. Por ejemplo, si la fuerza iba a una dirección, le puse en la otra dirección a ver qué pasaba, digamos, ¿no? Para que usted razone, pero todo el desarrollo era lo mismo, ¿no? Y cosas así. Entonces, ahí lo que estoy queriendo evaluar es que si usted me está comprendiendo, ¿no? En la forma de plantear las ecuaciones y cómo resolverlo para saber cuál es el estado inicial, el deformado y todo eso, digamos, ¿no? ¿Por qué sucede? Cuándo yo tengo que calcular las tensiones normales, cuándo las cortantes, de qué se trata la torsión y todo eso, ¿no? O los errores de montaje o los errores que hay, las deformaciones, tensión y deformación debido al incremento o retiro de la temperatura en un determinado material. Eso es lo que quería evaluar. Entonces, para el examen final puede ser que elija un ejercicio del práctico o similar, o me base en uno del ejercicio del práctico y le cambie algunos datos o posiciones de cargas o alguna otra cosa, o algún ejercicio del práctico, del texto mismo, pero con otro tipo de cargas, no sé, con cargas en otros lugares o con otro tipo de temperatura, ¿no? O una deformación, un error de montaje en otra posición, ¿no? En la que está ahí, o sea, que les permita un poquito desarrollar el razonamiento y no ir a lo mecánico, ¿no? Así como está el texto directamente, sino que piensen un poco qué pasaría así, ¿no? Alguien me preguntaba, por ejemplo, por ahí, no nos ha dado tal dato, ¿no? Yo le decía, a ver, piense si necesita ese dato o no para lo que se le está pidiendo el cálculo. Entonces, estamos muy acostumbrados a hacer mecánicamente todo, o sea, directamente, no porque se llame mecánica de los materiales, nuestro razonamiento tiene que ser también mecánico, ¿no? Sino que debemos ver el problema, leer bien, ver qué es lo que está pidiendo para que pueda responder. Pero obviamente la base va a ser el texto y el práctico. No pienso sacar algo que sea imposible de resolver o que esté lejos
de lo que se ha visto en clases, ¿ya? Esa es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, sí. Tengo una consultita, ingeniero, sobre el segundo parcial que vimos. Resulta que cuando estábamos dando el examen, bueno, hubo un ejercicio hiperestático donde después del examen me fijé y había sido, digamos, que usted le puso ahí menos, si no me equivoco, 8.000 kilos, si no me equivoco, era que la carga iba hacia abajo, 8.000, y pasa que algunos, bueno, yo me confundí, digamos, que directamente como está en sentido de la carga que está hacia abajo, el peso o la fuerza que está empujando hacia abajo, no sé si era hacia arriba o hacia abajo, esa era mi duda. Ya, claro, estaba el dibujo así, pero dice menos 8.000, entonces ¿eso qué le quiere decir? Que es en la dirección opuesta. Como la convención de signos, digamos, está arriba positivo y abajo negativo, en eso me estoy basando, ingeniero. No, pues si no sería pues exactamente el mismo ejercicio del texto, entonces ¿qué sentido tendría preguntar? Si no dijera, pues copie tal ejercicio del texto, dijera, ¿no? Sería la pregunta. ¿Te das cuenta? Porque el ejercicio del texto es el mismo con la carga de 8.000 hacia abajo, eso hemos resuelto en clase. Entonces, aquí la idea era ver qué pasa si lo pongo hacia arriba, ¿no? Yo podía ponerlo el dibujo hacia arriba, pero le puse el signo para que ustedes razonen, ¿no? La idea aquí es eso, que ustedes razonen, que piensen, no vayan a hacer las cosas mecánicas. Si no, como le digo, la pregunta sería, copie tal ejercicio del texto, ¿no? Si ahí estaba resuelto todo con ese dato, la carga hacia abajo y todo lo demás. ¿Está bien? Bueno, ingeniero. Ya. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Una pregunta, ingeniero. Con el tema del segundo parcial, ¿no? Al momento de subir yo, como las preguntas eran, como usted dijo, secuenciales, ¿no? Sí. Al momento de subir, yo soy la primera, ya la guardó. La segunda igual la guardó. Y al momento de finalizar, me salía ahí un error y decía, pregunta 1 guardada, pregunta 2 guardada, pregunta 3 no enviada. Ya después me salió el estado y ahí decía estado no enviado, no calificado. Entonces no se envió nada, ¿no? Al parecer, no se envió. Entonces, al final salía una opción donde decía enviar todo y terminar, si no me equivoco, ahí había que darle. No, yo le di, decía exactamente hasta las 7:32 tenían para hacer eso. Yo le di antes del tiempo, pero igual pasó el tiempo y seguía el examen no enviado. Sí, por eso Y yo ustedes tenían para hacerlo en ese horario y de todas maneras pues, se puso unos 2 minutos más por si es que algo se atrasaban en algo, ¿no? En apretar algún botón. Entonces, pero esas son las características del examen virtual y esas pueden aparecer las dificultades, por eso ya les dije, y aún así quieren todavía virtual, ¿ve? Para todo eso que están diciendo, yo tuve este problema y por nada más me aplacé o algo, no. Por eso el examen final, presencial nomás, ahí van a mostrar qué es lo que ustedes han aprendido en este curso y si no logró responder en el examen virtual de manera adecuada, todavía tiene 60 puntos, ¿no? Ya les dije, todavía tiene 60 puntos y con 60 puede pasar bien la materia de resistencia 1, ¿no? De mecánica de los materiales 1. Así que no esté sufriendo mucho por eso, ¿no? Keep calm, ¿no? Y entonces tiene todavía 60 para vencer la materia. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ingeniero, sí, adelante. En caso que continúe el paro, o sea, por sí, ¿no? Porque cualquier cosa puede pasar, ingeniero. Los de provincia, que en ese caso sí sería virtual o cómo, porque yo me quise ir el día de hoy y por la razón de que los transportistas ya no pueden volver de allá por el paro, o sea, no hay transporte ahorita a la ciudad. En caso de que usted bloquee, digamos, ¿no? Y todo eso,
capaz nomás no de lo que porque ya no va a venir. Vamos a tener que hacerlo virtual, pues, ¿no? Si es que dicen, no, nos ha gustado el paro el viernes y le vamos a seguir sábado mal, entonces, ni modo, lo tomamos virtual. Por eso les digo, o sea, no está cerrado al 100% la posibilidad de que demos un examen virtual, el examen final, ¿no? Porque La carretera Sucre-Tarija no solo está bloqueada, Inge, también está mal, no se puede pasar. El camino está derrumbado, parece que hubo una... ya, sí es que está como el de la carretera esa Saipina, que está una desgracia, ¿no? Que me tocó vivirlo ayer. Yo soy de Saipina, ingeniero. Sí, ingeniero, a eso mismo me refería a la carretera aquí en los Valles Cruceños. Ya, sí, está una total desgracia, ¿no? Ayer, como les dije, me tocó vivirlo. Pero bueno, tenemos todavía mañana el viernes y sábado, ¿no? Todavía es el examen, o sea, les da ahorita para desplazarse y llegar. Pero en caso de que haya así cualquier eventualidad y no sea posible tomarlo presencial, lo vamos a tomar virtual. ¿Ya? Eso sí quiero que sepan. Pero mañana lo vamos a ver, en el curso de la mañana yo voy a procurar de una vez darle respuesta a eso, coordinarlo, la realización del examen en alguna aula, definirlo, ¿ya? Porque ustedes ya lo sabían que el examen, todos los exámenes tenían que ser presenciales, ¿ya? Ok, ¿alguna otra pregunta? Todo aclarado. Ya, muy bien, muy bien. Listo, pasaremos entonces al texto y hacemos esa revisión rápidamente de la lección de ahora, con lo que vamos a concluir nuestras clases. Y ya dejamos pendiente solamente el tema 8, que también podríamos darle una miradita rápido, pero obviamente no es lo mismo que detallar punto por punto como hemos venido haciendo, como nos ha caracterizado en todo este curso, digamos, ¿no? Si bien está en el texto resuelto todo eso, pero siempre necesitamos una guía, ¿no? del profesor, así que por eso lo estábamos diciendo. ¿Saben qué me pasó eso? Por ejemplo, cuando me pidieron que enseñe el método de los elementos finitos, y me acuerdo que en la universidad no lo había visto eso bien así detalle, y lo vi muy superficial. Y de hecho, o sea, solamente como comentario, digamos, no habíamos entrado a la lección. Entonces me conseguí, creo, como unos 20 libros de elementos finitos, pero no le entendía ni por delante ni por detrás de esos libros, ¿no? Prácticamente hasta que necesitaba que alguien me lo explique, ¿no? Entonces, eso ocurre a veces con los libros cuando no tenemos ahí. Entonces, pero siguiendo la metodología que hemos visto de estudio de este texto, y está bonito el texto así para poder analizar, aunque tiene varios errores, ¿no? Que había que corregirlo. Vamos a ir al tema que nos interesa, ya que es la unidad número 7, ¿no? La unidad número 7. Entonces, a ver, creo que es este de aquí. Bien, vigas compuestas y reforzadas. ¿Qué es lo que queremos analizar acá? Queremos efectuar el análisis tensional en la sección transversal de una viga que esté compuesta por diferentes materiales, ¿no? Queremos saber cuáles son las tensiones normales y cortantes que se producen en cada uno de estos materiales que lo componen. Queremos aprender a transformar esa sección transversal real, compuesta por distintos materiales, en una equivalente, ¿no? Que sea de un solo material. Generalmente vamos a trabajar con el material más débil, ¿ya? Y luego determinar los momentos máximos, determinar el momento máximo, importante máximo, que es capaz de resistir esa sección transversal. Entonces, dentro de la formulación que vamos a ver, tenemos estos principios para la transformación. Primero, que las deformaciones de los materiales que componen la sección debe ser la misma. Y segundo, que la capacidad de carga de los materiales que componen la sección compuesta debe ser la misma. Estas dos consideraciones, dos principios, tanto de las deformaciones de los materiales que componen, debe ser la misma para todos,
y que la capacidad de carga de los materiales que componen la sección tiene que ser la misma para todos, ¿no? Porque no puede fallar uno y el otro no, digamos, nosotros estamos considerando todo como un solo material y por eso vamos a diseñar contra el más débil. Entonces, en la formulación dice aquí que supongamos que tenemos una viga que esté compuesta por diferentes materiales en su sección transversal, por ejemplo, puede ser madera y acero. Fíjense que en la parte superior tenemos de esta viga que es B por H, ¿no? De la altura total, aquí abajo hay una parte inferior donde tengo un material diferente que es acero y la parte de arriba madera. Pues aquí hay un material que está compuesto. Esta sería la sección real del material que estoy utilizando. Entonces, lo que se quiere lograr es transformar la sección compuesta en una sección homogénea, equivalente, donde se cumplan las hipótesis de resistencia de materiales y se puede aplicar directamente las fórmulas con las que hemos venido trabajando en las anteriores unidades, ¿no? Para lograr esto, vamos a establecer ciertos principios de análisis, como por ejemplo que las deformaciones deben ser iguales. Aquí tenemos la deformación unitaria, por ejemplo, de esta sección de madera y acero. Estamos diciendo que la deformación unitaria de la madera tiene que ser igual a la deformación del acero, ¿no? La deformación unitaria del acero. Este es un principio que vamos a manejar. Ahora, nosotros sabemos que la deformación unitaria es igual a la deformación longitudinal dividido entre la longitud total del elemento que estamos analizando, ¿no? También sabemos que las tensiones normales es la normal sobre área y que la deformación es la normal por la longitud entre el módulo de elasticidad por el área. Entonces, si nosotros reemplazamos esta tensión normal, que es normal sobre área, y sustituimos por estos dos elementos que tengo, el numerador y denominador, pues solamente me va a quedar la longitud y el módulo de elasticidad, ¿no? Multiplicado por la tensión normal que tenemos aquí en esta deformación. Y como la deformación unitaria es delta L sobre L, entonces todo esto dividido entre L, se simplificaría L del numerador con L del denominador y la deformación unitaria solamente sería la tensión normal dividido entre el módulo de elasticidad, ¿no? Manera de conclusión. Y como aquí habíamos dicho que la deformación de la madera es igual a la deformación del acero, y como la deformación es tensión sobre el módulo de elasticidad, entonces nosotros podemos decir que la tensión sobre el módulo de elasticidad de la madera es igual a la tensión sobre el módulo de elasticidad del acero. Y ya de aquí yo podría despejar uno de ellos. Por ejemplo, la tensión del acero va a ser igual a este cociente de módulos de elasticidad multiplicado por la tensión de la madera, ¿no? Entonces, el módulo de elasticidad del acero entre el módulo de elasticidad de la madera por la tensión de la madera. Entonces, ahí vamos a establecer que este cociente de módulos de elasticidad, que es una constante, esta división de E, le puedo llamar N, ¿no? Que va a ser una constante N. Entonces, la tensión del acero aquí quedaría igual a ese N, que es el cociente de los módulos de elasticidad, por la tensión de la madera. Eso como primer principio. El segundo principio nos dice que la capacidad de carga igual. Recuerden que aquí habíamos establecido esos dos principios. Primero, que las deformaciones de los materiales deben ser la misma, por eso estamos planteando esto, ¿sí? Deformación unitaria la misma. Y el segundo principio nos dice que la capacidad de carga de los materiales que componen debe ser la misma. Entonces, para ello, nos venimos a este principio de acá, donde la capacidad de carga del acero tiene que ser igual a la capacidad de carga de la madera. N está representando la capacidad de carga. Entonces, pero de esta fórmula que nosotros teníamos aquí, que tensión es normal sobre área, la fuerza normal es lo que produce esa carga que está exigiendo al elemento estructural. Entonces, si yo de esta ecuación despejo normal, va a ser tensión por área, ¿no? Esta área que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces va a ser tensión por área. De ahí es que nosotros decimos que tensión por área o área por tensión sería la normal de la madera, por ejemplo, y la normal del acero sería área del acero por la tensión del acero. Ahora, nosotros podemos simplificar. Como aquí habíamos establecido una igualdad, que la tensión del acero es en la tensión de la madera, entonces a este lado esta tensión del acero
nosotros podemos reemplazar a ese N, que es el cociente de los módulos de elasticidad por la tensión de la madera, y ahora al ser iguales estos elementos a ambos lados de la ecuación se pueden simplificar y directamente el área de la madera va a ser N por el área del acero, ¿no? Entonces llegamos a estas dos conclusiones. Por un lado, con el primer principio de deformaciones iguales, llegamos a que la tensión del acero es N por la tensión de la madera, y por otro lado, las capacidades de carga iguales, digamos que el área de la madera es igual a N por el área del acero, ¿no? Y esta es la ecuación que gobierna las transformaciones de las secciones reales compuestas a secciones equivalentes homogéneas. Esto significa que para convertir el área real del acero, ¿no?, en un área equivalente de madera es necesario multiplicar esta área en n veces, cuyo valor n está en función de la relación de los módulos de elasticidad que existen, ¿no?, que lo habíamos visto anteriormente. O sea, yo necesito establecer cuánto vale ese valor de n con la relación de los módulos de elasticidad de ambos materiales. Entonces, la transformación de la sección equivalente en madera, por ejemplo, el área de la madera va a ser igual a n por el área del acero. Entonces, el área de la madera va a ser, recordemos que el área del acero en nuestro dibujito que teníamos era la base B, que es la misma para los dos materiales, pero la altura del acero es H1. Ese es el área del acero. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tendríamos que el área de la madera equivalente va a ser N, que es la relación de los módulos de elasticidad, por el área del acero. El área del acero sería B por H1, ¿no? Entonces, considerando H1 constante, podemos escribir la siguiente expresión. Si H1 es una constante, puede salir aquí afuera. Entonces, quedaría N por B, ¿no? N por B. Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Fíjense, la sección de madera y la sección del acero. El material más débil es madera, entonces todo esto voy a transformar a madera. ¿Por qué se recomienda eso? Porque si yo quiero transformar al acero, esta sección puede quedar muy delgadita, ¿no?, muy angostita. Entonces mejor trabajamos nosotros con la sección más débil, entonces con el material más débil de la sección transversal, en este caso madera, para convertir en una sección equivalente, ¿no? Entonces miren, esta sección, en esta sección tengo acero en la parte inferior y arriba madera, entonces la de arriba se mantiene en madera y este de acá tenemos que multiplicar, o sea que el área va a ser H1, se va a mantener constante, por eso la altura de este acero se mantiene constante aquí, la altura. Lo que va a cambiar es N por B, ¿no? N, que es la relación de los módulos de elasticidad, ¿no?, que ya lo habíamos visto aquí. Entonces, E del acero entre E de la madera, ¿no? O sea, el módulo de elasticidad del material real entre el material equivalente, ¿no?, y multiplicado por esta B. Como el módulo de elasticidad del acero es mayor que el de la madera, entonces voy a tener un número positivo que va a hacer que se amplíe esto de acá, ¿no? Un número grande que se amplíe esta base. Entonces, la transformación a la sección equivalente del acero, una vez que ya haya concluido esto, yo puedo hacer de esto, por ejemplo, si yo quiero convertir al acero, sería 1 sobre n del área de la madera, ¿no?, despejando de la ecuación. Entonces, considerando h constante, se puede escribir b sobre n. Entonces, esa transformación, fíjense, el acero se va a mantener como está y esta madera vamos a tener que hacer un ancho de b dividido n. Por eso, este ancho que era grande se va a convertir en un ancho pequeñito. Si yo quiero llevar al material más resistente, en este caso al acero, ¿no? Entonces, no está mal, no es imposible, pero es preferible trabajar con este material más débil, ¿no? O sea, es la manera de recomendación. Entonces, para el caso que se analice tensiones de corte debido a flexión, el procedimiento es el mismo, lo único que varía en las expresiones son las tensiones de corte que reemplazan a las tensiones normales de la siguiente manera. O sea, el N sigue siendo la relación de los módulos de elasticidad. En vez de la tensión normal, ahora tensión cortante es N por la tensión de la madera, lo mismo. Y el área de la madera sigue siendo N por el área del acero. O sea, las tres fórmulas que tenemos aquí es lo mismo. Yendo ya a la transformación de las secciones equivalentes, ¿no? La transformación de las secciones reales compuestas por diferentes materiales en secciones equivalentes de un solo material, o sea,
tener una sección homogénea, se lo realizan de acuerdo a estas fórmulas que tenemos aquí, ¿no? Igual que en el anterior procedimiento, se va a multiplicar n veces por el ancho de la base, ¿no? Ahora, las secciones compuestas por dos materiales, en este caso, ¿sí? Las fórmulas que teníamos, de manera simplificada, se hace lo siguiente, ¿no? Entonces, la base equivalente, ¿no? La base equivalente tiene que ser n veces la base real. Y n es ese coeficiente entre el módulo de elasticidad real entre el módulo de elasticidad equivalente, o sea, del material que está entre el módulo de elasticidad del material que se quiere convertir. La sección compuesta por n materiales colocados de forma horizontal, ¿no? De forma horizontal. Entonces, esa base va a ser equivalente n por la base real, ¿sí? Fíjense que es lo mismo. Y el NI va a ser el módulo de elasticidad real entre el equivalente, ¿no? Finalmente, lo mismo. Ya. A ver, por ejemplo, aquí tenemos uno, ¿no? Sea la sección de viga mostrada en esta figura, que está compuesta por tres materiales, que son latón, madera y acero. Ya, aquí tenemos los módulos de elasticidad. Fíjense, el del latón, que es el de la parte superior, 1 por 10 a la 6. El de la madera, 1 por 10 a la 5. Y el del acero, 2 por 10 a la 6. Entonces, si nosotros dividimos, aquí fíjense, el material más débil es la madera, ¿no? Seguido del latón y seguido del acero. Entonces, vamos a trabajar con la madera, ¿ya? Entonces, vamos a dividir el módulo de elasticidad, por ejemplo, del latón entre el módulo de elasticidad de la madera para sacar un primer N, ¿no? Para convertir este material de latón a madera. Y luego vamos a sacar otro cociente entre el segundo material, que es el de la madera, dividido entre la misma madera. Por eso el N2 va a ser 1. El N1 es para el material que está arriba, el N2 para el material que está al medio y el N3 para el material que está abajo. Entonces, recuerden de las fórmulas, dice el E del material real entre el E del equivalente. Dijimos que de estos tres el más débil es la madera, entonces vamos a calcular el E del material real aquí del latón, vamos a dividir entre el E del equivalente a madera y sale 10 veces, ¿no? En el segundo, el E de la madera entre el E de la madera va a salir 1, por supuesto, ¿no? Y en el tercero, el módulo de elasticidad del acero dividido entre el módulo de elasticidad de la madera da 20, ¿no? Entonces, estos van a ser los factores que vamos a utilizar para cada uno de los materiales. La transformación que se va a hacer de latón a madera, entonces, lo que vamos a calcular es la base que va a tener el ancho de la base, ¿no? Entonces, del primer material que es de latón a madera, entonces va a ser el N que hemos calculado, que es 10, multiplicado por la base real que en este momento tiene el latón. Si nos vamos a la figura, vemos que el latón tiene 3 más 3, 6 y más 4, 10. Aquí tiene una base de 10. Entonces, multiplicado por el factor que era 10, ahora la nueva base va a ser de 100 centímetros. Entonces, imagínense, ahorita tiene 10 y hay que alargarlo, ¿no? Para que tenga 100 centímetros. El de la madera, como N vale 1 por la base de la madera, 1 por 10 se va a mantener en 10, este ancho de la madera. Y del acero, como mide 4 ahorita, multiplicado por 20, que era el N que hemos calculado, entonces 4 por 20 nos dará 80 centímetros. Entonces el dibujo de la sección equivalente, ahora el latón tiene un ancho ahora de 100 centímetros, la madera tiene de 10, se mantiene como estaba acá, y el acero crece a una sección de 80. Fíjense que las alturas no se modifican, se mantienen constantes, ¿no? Del latón que estos 8 centímetros se mantienen en 8 aquí, la madera 16 se mantiene en los 16 y del acero 2 se mantiene. Lo único que está cambiando es el ancho de la base. Y ese ancho de la base nuevamente son los N que se han calculado multiplicado por la base real. Entonces tenemos esta sección equivalente. Y con esa sección equivalente ya se puede utilizar
¿no? Para calcular las tensiones normales y las tensiones cortantes, etcétera. Y todo el análisis que ya se hizo en el capítulo anterior. Solamente esto vendría a ser lo nuevo. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Algo que no esté claro, por favor. Adelante. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ya se durmieron? ¿Siguen ahí? Todo claro. Ah, muy bien, muy bien. Ok, entonces esta misma sección se puede transformar a cualquiera de los materiales con tan solo tomar como base en el cálculo el factor de transformación del módulo de elasticidad del material que se desee convertir, la sección y seguir el mismo procedimiento para el cálculo de las nuevas bases. O sea, aquí es libre, ¿no? Yo les estoy dando a elegir el que ustedes quieran. Y generalmente vamos a hacer con la sección del material más débil. Pero aquí yo les podría decir, dado estos tres materiales, convertir todo a latón, ¿no? No a madera ni a acero. Entonces, estos dos materiales que están aquí abajo tenemos que convertir de madera a latón y el acero a latón. Entonces, seguramente la madera se va a hacer más angosto, ¿no? Y el acero va a bajar un poco, pero no tanto, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Dividiendo el módulo de elasticidad de cada uno de los materiales entre el material elegido. En este caso, el material elegido es la madera, y de ahí es que hemos sacado los factores, ¿no? Pero si yo les digo que todo lo transformemos a acero, entonces todos los módulos de elasticidad de cada material tenemos que dividir entre el módulo de elasticidad del acero, por ejemplo, si es el material elegido. ¿Eso también está claro para todos? Sí, ingeniero, está claro. Bien, bien, bien. Ok, y luego ya es multiplicar por ese n que he obtenido de cada uno de los materiales por la base real y me va a dar cómo va a quedar ese elemento. Ahora, para secciones compuestas por n materiales, pero colocados de forma vertical, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en este caso, no podemos emplear directamente las fórmulas que teníamos para el anterior caso, ya que al cortar la sección transversal compuesta, nos encontramos con más de una clase de material, y para dar solución a este caso, y siguiendo los conceptos de las ecuaciones que teníamos anteriormente, es que se utilizan las siguientes expresiones. Miren, la base equivalente va a ser igual a la sumatoria de los n por la base real. Y el n va a ser el módulo de elasticidad real entre el módulo de elasticidad equivalente. A ver, por ejemplo, ¿cómo sería eso? Tenemos este segundo ejemplo. Fíjense cómo está dispuesto aquí los materiales, ¿no? Está uno al lado del otro. En cambio, en este otro caso estaba uno encima del otro, ¿no? O debajo del otro, también, como quieran llamarlo. Entonces, ahora dispuesto en forma vertical, nos dicen, ¿no? Entonces, tengo el primer material, que es latón, que está al lado izquierdo, el segundo material que está al centro, que es acero, y el último material, que es bronce, que está a la derecha, ¿no? Bueno, si yo hago un corte aquí en la sección 1.1, me voy a encontrar con dos materiales. Si hago un corte en la sección 2.2, me voy a encontrar con tres materiales diferentes. Bueno, en los datos, el módulo de elasticidad ya los estamos manejando desde el anterior ejercicio. Aquí se agrega el del bronce, 2.5 por 10 a la 5. Entonces, fíjense que todos están por 10 a la 6 y este está por 10 a la 5. Entonces, puedo suponer que este va a ser el material elegido, ¿no? Porque es el más débil. Entonces, voy a dividir todos los otros módulos de elasticidad entre este módulo de elasticidad que es el más débil, ¿ya? Bien. Entonces, tengo el primer N1, ¿ya? El N1 va a ser, aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo dos materiales. Tengo por un lado latón con celeste y bronce por otro, ¿no? Aquí en esta sección de corte 1. De estos 18 centímetros, 12 centímetros, ¿no? A ver, vamos a irnos por acá.
Sí, 18 y 6 entonces, 18 y 6. 18 centímetros se mantienen con esos dos materiales, ¿no? Y los últimos 6 centímetros de aquí para abajo son 3 materiales, ¿sí? Con esta línea de corte aquí. Entonces, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que obtener dos factores de corrección, ¿no? N1 y N2 acá, y aquí N1, N2 y N3 tengo que obtener. Entonces, ¿cómo obtengo N1? Voy a dividir el módulo de elasticidad del latón entre el módulo de elasticidad del bronce, que es el material débil, el que estoy eligiendo, al cual voy a transformar. ¿Ya? Entonces, dividiendo entre el módulo de elasticidad del latón entre el bronce, me sale 4. O sea, 1 por 10 a la 6 entre 2.5 por 10 a la 5 da 4, ¿no? Da 4, que es el factor de latón a bronce. Y ahora fíjense aquí, el otro material en esta línea horizontal es el amarillo. Fíjense en la línea horizontal 1, en todos estos 18 centímetros de altura, donde sea que yo trace una recta horizontal, siempre va a cortar estos dos materiales. Entonces, el primer N es convertir este latón a bronce. El segundo sería este bronce a bronce. Por supuesto que va a ser 1 el factor de conversión, porque convertir este material a bronce, si el material es bronce, entonces es 1, ¿no? El factor de conversión. Bien. Ahora, aquí abajo, en la sección de corte 2, está interviniendo otro material que es el acero. Ya lo tenemos calculado el N del latón, ya lo tenemos calculado el N del bronce. Lo que no tenemos calculado para estos 6 centímetros de altura es el N del acero. Entonces divido el módulo de elasticidad del acero, que es 2 por 10 a la 6, entre 2.5 por 10 a la 5, que es el módulo de elasticidad del bronce, y obtengo un factor de acero a bronce de 8. Bien, entonces hacemos la transformación. Entonces, en toda esta altura de 18 centímetros, yo tengo que multiplicar el N por el latón más el N del bronce, ¿no? Y sumarlos los dos. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? La base, ¿no? Equivalente de bronce será el N1, ¿no? Que es el factor del latón al bronce, por la base del latón, que en este caso son 6 centímetros, más el N2, que es 1 por la base del bronce, que son 6, ¿no? Eso es lo que se está calculando aquí, fíjense, el N1 y el N2. En cambio, en la sección de corte 2.2, que es en esta altura de 6 centímetros, intervienen los tres materiales. Entonces, tengo que hacer el N1 por la base del latón, más el N2 por la base del bronce, más el N3 por la base del acero, ¿no? Aquí está N1 por la base del latón, más el N2 por la base del bronce, más el N3 por la base del acero. Entonces, incluimos datos y nos sale 62 centímetros. Entonces, el dibujo va a ser en estos 18 centímetros, lo que habíamos sumado de las dos secciones, y en este otros 6 centímetros, la suma de las tres secciones, ¿no? Y este sería el equivalente. Y a partir de acá, bueno, ya hacemos el análisis de las tensiones normales, cortantes y todo lo que sabía. No sé si esto estuvo claro o hay alguna pregunta todavía, alguna duda. Estuvo claro, Ian. Ya. Bueno, entonces, para determinar las tensiones reales y la capacidad de carga, se sigue el siguiente procedimiento. Primero, hay que transformar, ¿no?, la sección compuesta de varios materiales a una sección equivalente de un solo material. Segundo paso, mediante las ecuaciones que conocemos de flexión, determinamos las tensiones normales y cortantes equivalentes para la sección equivalente. Después de hacer ese análisis, el tercer paso es que, mediante las expresiones que teníamos anteriormente, vamos a saber las tensiones reales, que sería multiplicando el N por la tensión equivalente, ¿no?, para cada material. Si son las tensiones normales, utilizo esta fórmula, y si son las tensiones cortantes, lo único que cambia es la tensión cortante. Ya está. Entonces, siguiendo ese procedimiento de los anteriores temas, se calcula lo que pide. A ver, aquí hay un ejemplo que lo podemos igual analizar así rápidamente nomás, superficialmente. No voy a desarrollar ya a detalle estos ejercicios por cuestiones del tiempo, ¿ya?
pero en caso de que haya alguna duda de algo que no está claro, entonces sí vamos a entrar a ver ese análisis, ¿ya? Entonces, mira este ejemplo. Dice, sea esta viga cuya sección está compuesta de dos materiales, acero y aluminio, como muestra en la figura. Están dispuestos de forma horizontal, como dice, ¿no? Estos materiales, ¿sí? Entonces, no hay problema. Este sería el primer caso. Arriba tengo aluminio, acero y abajo aluminio, ¿no? Entonces, son dos materiales. Las cargas que tiene aquí es una carga distribuida de 4.000 kilogramos por metro, una carga rectangular. Creo que en el examen les puse una triangular ahí, ¿no? Que había que dividirlo en dos cargas, ¿no? Entonces, un triángulo y un rectángulo, ¿no? Así. Cualquier otro método que ustedes hayan aprendido en isostática es un problema. ¿Ya? Entonces, tiene un momento aplicado acá, una viga simplemente apoyada y una carga puntual en el otro extremo. El procedimiento es el mismo que hemos venido desarrollando en los anteriores casos. O sea, primero calcular las reacciones. Como yo tengo aquí dos apoyos, son dos las incógnitas, ¿no? Entonces, y no tengo carga inclinada ni carga horizontal. Entonces yo aplico momento ya sea en A o en B para hallar una de las dos reacciones. Y luego con una sumatoria de verticales, ¿no? De fuerzas verticales, voy a encontrar la otra incógnita. Entonces de esa manera, aplicando momentos en A, encuentro la reacción en B, y aplicando verticales, sumatoria de verticales, encuentro la reacción en A, que son 3.400 en B y 7.800 kilogramos en A. Eso no hay problema, ustedes ya lo saben desde isostática, así que no habría ningún inconveniente. Pasamos a hacer los diagramas de momentos y de esfuerzos cortantes y de momentos flectores. Pues como aquí hay una carga distribuida de 4.000 kilogramos cada metro, aquí hay 0,6 por 4, será 2.4 que va a bajar, ¿no? Entonces esos son 2.400 kilogramos, ¿no? 2.400. Y ahora tengo una reacción de 7.800, entonces sube 7.800. Si hasta aquí ya son 2.400 más 5.400, entonces todo esto serían los 7.800. Entonces hay 5.400 positivos, que sería el cortante. Y luego sigue bajando con 4.000 por cada metro. Entonces 4 por 1,20, ¿no? Voy a tener menos 5.400, me van a quedar en 600. Este ejercicio, de hecho, ya lo habíamos resuelto anteriormente, ¿no? Entonces tenemos 600 se mantiene y cierra con 4.000. Este diagrama ya lo habíamos analizado, solamente que encontramos en la sección CC, que era por aquí, ¿no? Un valor específico de las tensiones cortantes. En este caso nos pide con la máxima solicitación. Entonces el cortante máximo está acá y vale 5.400. El diagrama de momentos parte aquí en 0 y hace una cosa así que es parabólica, ¿no? Debido a esta carga distribuida. Entonces hace esto. En esta parte no hay carga, entonces se mantiene lineal, va a seguir descendiendo, y debido a este momento aplicado, entonces tenemos este momento negativo de 2.700, y a partir de ahí se mantiene constante y cierra de esta forma, ¿no? Ok, entonces identificamos que el momento máximo es de 3.240. No voy a entrar en más detalles de cómo se calcula esto porque ya es isostática y ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces ahí están esos detalles que se está encontrando para el cortante y para el momento, ¿no? Bien, ahora lo que nos interesa en esta unidad son las secciones que nosotros vamos a trabajar en una equivalente de esta real, ¿ya? Entonces yo les había aconsejado, por ejemplo, juntar todo de forma horizontal. Fíjense que aquí tiene 1 centímetro, 1 centímetro. Entonces la sección ahorita juntada tendría una base de 2 centímetros el acero y una altura de 5. Y en esta que está aquí abajo tendría una base de 10 centímetros y tendría una altura de 15. ¿Ya? Y por supuesto la de arriba tiene una base de 14 centímetros. Bien, ahora analicemos los módulos de elasticidad que nos da como dato, ¿no? El módulo de elasticidad del aluminio, 5 por 10 a la 5, y el del acero, 2 por 10 a la 6. Obviamente que el material más débil es el aluminio. Entonces vamos a convertir al aluminio y tenemos que calcular aquí simplemente
¿Cuántos factores ustedes quieren? 3 podemos calcular, ¿no? Entonces el N1 es el aluminio. El N1 va a ser 1, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy convirtiendo aluminio. Aluminio entre aluminio va a ser 1, el factor. Entonces, si aquí tiene una base de 14, aquí se mantiene con 14 y la altura no cambia, ¿no? Sigue siendo 5 para este de aquí arriba. Para el medio, tengo que dividir el módulo de elasticidad del acero, como ven aquí, entre el módulo de elasticidad del aluminio. Esa división da 4. 4 por 2, que es la base aquí, quedaría en 8. Entonces, fíjense que la base equivalente tiene ahora un ancho de 8 centímetros. Y el tercero, que es otra vez aluminio, entonces se va a mantener en 1 el factor de transformación. Entonces, 5 más estos 5 actualmente tiene una base de 10. Aquí se mantiene en esa base de 10 y por lo tanto, esto ya sería el material equivalente. Siguiente paso, hay que calcular el C inferior. No sé si hasta ahí hay alguna duda, algo que no esté claro. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque tal vez lo hayamos pasado muy directo. No, ahí está bien. Ya. Entendió. Ok. Siguiente paso es calcular, ubicar la línea neutra, que es lo mismo que calcular el C inferior. Y eso también ya lo habíamos explicado anteriormente. Utilizando la geometría de las masas, ¿no? Podemos calcular las áreas de cada una de estas figuras. Le podemos llamar la figura 1, por ejemplo, a la que está aquí abajo, la figura 2 a la del medio y la figura 3 a la de arriba. Entonces colocamos las diferentes alturas. Aquí la altura de la figura 1 es 15, de la 2 es 5 y de la 3 es 5, ¿no? Aquí tenemos eso. Las bases de la figura 1 es 10, de la segunda 8 y de la tercera 14. Aquí lo tenemos 10, 8 y 14. Entonces la altura al baricentro de cada una de esas figuras también la establecemos con relación a la base, que sería la altura 0 aquí, y en relación al eje Y. Pues de la figura 1, si tiene 15, la mitad estará a 7,5, ¿no? Como ven aquí. La figura 2 tiene 5 de altura, la mitad del baricentro estará a 2,5 más 15, 17,5. ¿No? Y esa es la otra onda bien. Adelante, ¿una pregunta, Carla? Si compramos esto en la noche. Adelante, Carla. Mira cómo se va a ver. Tu micrófono. Carla, tu micrófono. Está babeando ahí. ¿Qué pasa? Carla Lo Lorena. sacamos de su suerte ella misma. Te vas a explotar. No. La explotación. Carla Lorena, su micrófono. Ya. Bien. Entonces decíamos que la figura 3 tiene una altura de 5. El baricentro estará a 2,5 más los 20 que tenemos aquí abajo, será 22,5, ¿no? Como lo vemos acá. El área es base por altura de cada figura, entonces 15 por 10 será 150, 5 por 8 será 40 y 5 por 14 será 70. Sumamos todas las áreas que sale 260. ¿Sí? Ya. Ahora, la inercia geométrica es base por altura al cubo sobre 12, ¿no? Entonces, eso es colocar una formulita aquí y que se los calcule. La distancia del C inferior menos Y sub I, ¿no? Entonces, el D sub I siempre va a ser eso. El C inferior menos Y sub I. Como ya tengo calculado Y sub I, ¿no? Y ya tenemos calculado también el C inferior, porque el C inferior se calcula área 1 por Y1, área 2 por Y2. Entonces tengo área 1 por Y1 más área 2 por Y2 más área 3 por Y3 dividido entre la suma de las áreas, que es 260. Con eso C inferior me sale 1308, que es donde está ubicada la línea neutra. Y el C superior sería la diferencia de 25 menos 13,8, sale este 11,92. Ya lo habíamos hecho esto con detalle en otro ejercicio, ¿no? En otra parte del libro. Entonces, no hay ningún inconveniente. Y esta inercia a la línea neutra de cada una de las figuras con Steiner aplicando
Esto de acá, la inercia geométrica más el área por la distancia al cuadrado, obtenemos esto, ¿no? La inercia a la línea neutra. Y se suma estos valores y tengo la inercia total a la línea neutra. Esto ya lo habíamos hecho anteriormente. Y bueno, fíjense aquí, incluso por copiar eso, está en la sección CC, ¿no? En ese ejercicio era la sección CC, pero no. Nosotros necesitamos el momento máximo, ¿no? Y el cortante máximo. Entonces, para el cálculo de las tensiones, no es en la sección CC, sino el momento máximo. Para nosotros el momento máximo era este valor de momento positivo de 3.240 kilogramos metro. Entonces le vamos a aumentar 2 ceritos más para trabajar en kilogramos centímetro, ¿no? Y calculamos las tensiones equivalentes. En esta tablita le vamos a agregar N a cada una de las secciones, ¿sí? Porque fíjense, aquí en la sección tengo la línea 1, que es el borde de arriba, la línea 2 tiene superior e inferior, la línea 3 tiene superior e inferior, la línea neutra y la sección 4. Entonces, el N, digamos, de cada material hay que considerarlo diferente, ¿no? Porque el N superior, por ejemplo, del 2 superior va a ser del aluminio. El N del 2 inferior tiene que ser el del acero, ¿no? Esa es la consideración que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ese N se está colocando aquí. Entonces, fíjense que el 2 inferior tiene que ver con el N del acero, que es 4. Y igual el 3 superior, ¿no? Que es 4. Y en todos los demás casos sigue siendo 1. Entonces, no es más que multiplicar este valor por la tensión calculada para tener la tensión real. El diagrama de tensiones normal y cortante, ¿no? Habría que hacer primero el de tensiones normales. Entonces, esto va a ocurrir de la siguiente manera, ¿no? A la línea neutra es 0. Aquí que no les engañe un poco la vista, ¿no? Pero esto debería ser una sola línea. Aquí parece un quebrado, ¿no? Así, y un poco más inclinado con mayor pendiente este de acá. No, es una sola que atraviesa así. Ya en la equivalente, nosotros tenemos que utilizar esta información para el real, ¿no? De tensión normal real. Entonces, por ejemplo, en la parte superior, 262 se mantiene con 262, o sea, el mismo tamaño. En la línea 2 superior, habíamos calculado menos 151. Fíjense que es un poco más pequeño que 262, pero al multiplicarlo por 1 se mantiene en 152. Entonces, el diagrama hasta ahí es el mismo. ¿Qué pasa con la línea 2 inferior? Nosotros habíamos calculado 152,43, exactamente el mismo valor en el equivalente. Pero en el real tengo que multiplicar por 4. Entonces esos 152 se convierten en 609. Entonces en la parte superior se va hasta 609. ¿Sí? Luego en la 3 superior, esta sería la línea 3 superior, ¿no? La línea 3 superior habíamos calculado 42, que sería este valor pequeñito de acá. Pero como yo tengo que multiplicar por 4, esos 42 se vuelven en 169. Entonces crece un poco más. Y ya en la línea neutra, ¿no? En el 3 inferior, fíjense, 42.34 que está multiplicado por 1 se mantiene en 42.34, que sería este valor. En la línea neutra es 0 y luego al otro lado se mantiene con 287. El diagrama de tensiones normales real, ¿no? De cortante hacemos exactamente lo mismo. El diagrama de la sección equivalente parte como una parábola, llega a este punto. Fíjense que el ancho de la base se hace más chico aquí. De 14 se va a 8. Entonces el diagrama tiene que crecer. Cuando la base se acorta, el diagrama se alarga, ¿no? Cuando la base se acorta, el diagrama se agranda. Entonces ahí está. Y a partir de ahí continúa hasta que llega a la línea neutra, ¿no? Entonces, una vez que llega a ese valor, empieza a descender, ¿no? Entonces, fíjense, la línea neutra está ubicada aquí, no está en el dibujo, pero debería estar aquí. Este es el valorcito aquí en esta cúspide, en este puntito está la línea neutra. Están solamente los ejes, falta la línea neutra en este dibujo, que estaría pasando por acá, ¿ya? Entonces tenemos esto, y a partir de la línea neutra empieza a descender la parábola y cerrarse
hasta acá como la base es la misma. A esos valores de tensiones calculadas en esta columna, yo tengo que multiplicar por n para hallar las tensiones reales. Entonces, este diagrama que tenía 17, 29 en la parte de abajo, ¿no? 30.26 tenía más arribita, ¿no? Multiplicado por 4 se vuelve en 121, por eso crece hasta aquí. Entonces, esta parte del medio va a sufrir un esfuerzo mayor por el factor 4 que tenemos. Después el factor se mantiene en 1 y es prácticamente la misma figura que tenemos aquí, ¿no? Y ahí está calculado los valores máximos. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Si hay alguna pregunta, adelante. Ninguna. Magnífico, ¿no? Magnífico. Entonces, con eso, así rápidamente, habríamos visto la unidad 7, que lo único nuevo que nos está trayendo a lo que vimos en la unidad 5, que eran las tensiones normales, ¿no? Y a la unidad 6, las tensiones cortantes, es que ahora tenemos materiales compuestos. Si están colocados de forma horizontal, en realidad al revés, ¿no? Debería ser vertical porque está uno encima del otro y horizontal uno al lado del otro. Pero en el texto está así con ese título y lo voy a mantener para no contradecir a lo que está en el texto. Pero para mí el planteamiento por lo menos debería ser al revés, ¿no? La interpretación debería ser al revés. Cuando está uno encima del otro estarían colocados de forma vertical, ¿no? Y uno al lado del otro sería de forma horizontal. Pero como digo, no voy a discutir eso. De este texto, vamos a seguir como está en el texto. Para el primer caso, donde está uno encima del otro, ¿no? Tenemos que directamente calcular la base, va a sufrir una modificación por un valor de n, que es el cociente de los módulos de elasticidad, ¿no? Entonces, de cada material. Y cuando están dispuestos uno al lado de otro, tengo que hacer las secciones de corte y ver qué materiales caen dentro de cada sección de corte y hacer la sumatoria de esos equivalentes. Pues el procedimiento es exactamente el mismo y eso es lo que hemos visto en esta unidad. Vamos a pasar ahora a ver esta unidad 8 así rápidamente también, con lo cual vamos a concluir ya el avance de la materia, ¿sí? Que habla sobre el estudio bidimensional de tensiones en planos oblicuos. ¿Cuáles son los objetivos en esta unidad? Bueno, ya al concluir esta unidad, el estudiante tiene que ser capaz de resolver los siguientes objetivos. Primero, determinar analíticamente las tensiones normales y cortantes que actúan en las caras de un elemento diferencial orientado a un ángulo cualquiera, que va a ser un plano oblicuo, respecto al eje de referencia X, y aprender a dibujar dicho elemento diferencial. Segundo, obtener los valores de tensiones de las tensiones principales, tensiones máximas y mínimas normales, la ubicación del plano donde ocurre el estado tensional respecto al eje de referencia y aprender a dibujar ese elemento diferencial. Tercero será obtener los valores de tensiones de corte máximo y mínimo, sus respectivas tensiones normales y además el plano de ubicación donde ocurre este estado tensional respecto al eje de referencia y por supuesto dibujar ese elemento diferencial. Cuarto será aprender un método gráfico numérico, que es el círculo de Moore, que dé solución a lo planteado en los anteriores objetivos y finalmente aprender a resolver problemas prácticos de los distintos estados tensionales para cualquier elemento diferencial en estructuras sometidas a esfuerzos unidimensionales y bidimensionales. Ya en la formulación de esto, vamos a ver que como introducción tenemos que si analizamos las unidades estudiadas anteriormente referidas a los diferentes estados tensionales que se han venido calculando, tanto en elementos sometidos a esfuerzos normales y cortantes simples, como también los esfuerzos ocasionados por la torsión y la flexión, nos damos cuenta que siempre han estado referidos al eje principal de los elementos o un plano normal o paralelo a este eje. En esta unidad lo que pretendemos es analizar el estado tensional que no necesariamente surge en esos planos, ¿no? Donde son estos paralelos o normales al elemento,
ya que si cambiamos la orientación del plano, en este se darán nuevos valores tensionales que nos interesa conocerlos y analizarlos de tal manera de saber en qué plano y qué valores dan las tensiones máximas, normales y cortantes, de tal forma de ser más eficientes al momento de diseñar cualquier sección en un elemento estructural. Por ejemplo, veamos lo que ocurre en la siguiente figura, ¿sí? Y una vez conocida el estado tensional del elemento diferencial A respecto a los ejes ortogonales X, Y, que sabemos calcular, lo que se desea es encontrar el estado de tensiones en los planos N y T, girados un ángulo phi sub X menos Z, phi sub XN, ¿no? Phi sub XN. Bueno, entonces, miren, tenemos aquí una viga, ¿no? Que puede estar con ciertas cargas, todo eso, y que van a deformar. Entonces, este elemento diferencial en los ejes X, Y que nosotros conocemos, ¿sí? Van a sufrir unos valores de esfuerzos internos. ¿Qué pasa si este eje X, Y lo giro, ¿no? A otro eje N y T? Ya no X, Y, sino N y T. Entonces, ¿cómo está representado ese elemento diferencial? Eso es lo que queremos saber. Para ello, nosotros tenemos la sección transversal de ese elemento diferencial, y en esa sección transversal yo puedo hallar su diagrama de tensiones normales y su diagrama de esfuerzos cortantes para esa sección transversal. Entonces, para lograr este objetivo, debemos deducir las ecuaciones de transformación que gobiernan estas tensiones normales y de corte para cualquier plano oblicuo. ¿Cuál es la solución numérica que se plantea en esta unidad y cuál es la formulación de las ecuaciones que vamos a utilizar? Bueno, sea esta viga de pared sometida a fuerzas externas, como lo muestra la figura 8.2, que tendríamos acá, ¿ya? Fíjense las cargas externas, y aquí tengo una viga, aquí estamos haciendo una ampliación de eso. Consideremos un elemento diferencial cualquiera de la viga pared, donde conocemos sus esfuerzos respecto a los ejes X, Y, ¿no? Entonces aquí este elementito diferencial lo analizamos, aquí está el eje X, Y, y nosotros conocemos, ¿qué cosa conocemos? Conocemos las tensiones en X, conocemos las tensiones en Y que están con azul, y conocemos estos cortantes, ¿no? Tenemos aquí que es el cortante XY, este también mismo, y aquí tengo el cortante YX, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el objetivo de este análisis es conseguir las ecuaciones de transformación que nos determinen los estados de esfuerzo respecto a los planos ortogonales N y T. Entonces, este eje X giro y ahora tengo el plano N y T. Y estos ejes N y T, que también son ortogonales, ¿no? Que son perpendiculares. Si nosotros cortamos el elemento diferencial por medio del plano TT, ¿no? Fíjense aquí, este plano TT, por aquí lo cortamos, entonces vamos a tener este triángulo que vemos aquí abajo. Entonces vemos que automáticamente para mantener el equilibrio estático se generan tensiones respecto a los planos N y T. Entonces, para mantener que este pedazo se venga para abajo, tengo esta tensión en N y un cortante, ¿sí? Que corta este plano, fíjense, NT, ¿no? NT, que viene en la dirección del eje N y en la dirección del eje T. Es el cortante N y T, y aquí la tensión en N. Ya, entonces, estableciendo las ecuaciones de equilibrio de fuerzas en las direcciones de los ejes N y T, vamos a tener sumatoria de fuerzas en la dirección N igual a 0. En la dirección de N igual a 0, sumatoria de fuerzas. ¿Quiénes tenemos para allá? Entonces, fíjense que tenemos la tensión en N, ¿no? Tensión N por el diferencial de área, que sería este de acá, ¿no? Donde está distribuida en toda esta área. ¿Qué más tenemos? Menos la tensión en X, diferencial de área por el coseno de phi de xn por el coseno phi de xn. Entonces, esa tensión en X es esta de acá, pero esta yo tengo que descomponer en una fuerza en este sentido y una fuerza en el otro sentido. La que estaría en oposición sería esta de acá. Aquí hay un ángulo, fíjense.
phi xn. ¿Sí? Entonces, como la que está restando es la que viene aquí, vendría a ser el coseno de phi de xn y por el coseno de phi de xn. ¿Sí? Menos la tensión en y, entonces esta que está acá, y esta se descompone en dos en este sentido. Entonces esta vertical estaría acá, que sería el seno, ¿no? El valor del seno. Entonces, tendría tensión en y diferencial de seno de phi de xn y seno de phi de xn. Y más el cortante de xy diferencial de área, por supuesto el cortante, este de acá se descompone en dos fuerzas, entonces la vertical que sería seno y esta otra que sería coseno, ¿no? Entonces esos valores están aquí, coseno, seno y coseno, seno para los cortantes. Entonces, simplificando y despejando la tensión normal, vamos a tener esta expresión, que es la tensión en X por el coseno cuadrado del ángulo que gira, más la tensión en Y por el seno cuadrado del ángulo que gira, ¿no? Menos el cortante. Fíjense que aquí están los componentes de tensión en X, tensión en Y, el cortante XY y el cortante YX, que aparecen como fuerzas que están interviniendo en esa tensión normal. Y si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas en la dirección de T, ahora en este sentido, igual vamos a considerar la descomposición de cada una de estas fuerzas, pero en la dirección de este eje T, y vamos a llegar a esta conclusión, que el cortante NT es la tensión por el coseno y seno, menos la tensión Y. Fíjense, otra vez interviene tensión en X, tensión en Y, cortante X, cortante Y, como en el anterior caso, ¿no? Solamente que ahora, cuando yo analice el cortante, va a ser al revés. Las tensiones van a estar relacionadas con coseno, seno, y en este caso, la cortante XY va a estar con el coseno cuadrado y seno cuadrado, ¿no? Entonces, tenemos aquí esto que está cruzado. ¿Ya? Ahora, recordando de la unidad 6, que las ecuaciones del equilibrio rotacional, tenemos que el cortante XY en valor absoluto es igual al cortante YX, y que el seno cuadrado de un ángulo, para convertir a un coseno doble, entonces sería esta expresión, ¿no? O el coseno doble es 1 menos 2 seno cuadrado, por ejemplo, y de ahí puedo despejar, ¿no? Esto de trigonometría. O el seno doble es 2 seno coseno, por ejemplo. Sustituyendo, vamos a tener esto de aquí que nos interesa, ¿no? De toda esta formulación que hemos visto que se hace por sumatoria de fuerzas en dirección de un eje a otro eje y sustituyendo estas identidades trigonométricas, vamos a llegar a esto que tenemos acá, que la tensión normal en el eje N es el promedio de las tensiones, o sea, tensión en X más tensión en Y dividido 2, más tensión en X menos tensión en Y dividido 2, pero multiplicado por el coseno doble de phi de X a N, menos el cortante XY por el seno doble, ¿no?, de phi de XN. Y la tensión cortante NT va a ser la diferencia de tensiones normales dividido 2 por el seno doble del ángulo, más el cortante XY por el coseno doble del ángulo, que son las ecuaciones que gobiernan los distintos estados tensionales, cuya normal forma un ángulo phi con respecto al eje de referencia. Aunque es posible obtener los valores máximos de los esfuerzos normales y cortantes, así como la orientación de los planos donde actúan, derivando e igualando a cero las ecuaciones, es más sencillo obtener estas expresiones a partir de un método gráfico numérico conocido como con el nombre del círculo de Mohr. O sea, esto se puede hacer a través de las derivadas también, ¿ya? Porque aquí dice diferencial, ¿no? Son elementos diferenciales. ¿Cómo vendría a ser la solución gráfico-numérica del círculo de Mohr? ¿Ya? Entonces, este método consiste en poder obtener los valores de los esfuerzos normales y cortantes para cualquier plano oblicuo de forma gráfica, y para ello nos vamos a valer de un artificio extremadamente útil conocido como el círculo de Mohr para esfuerzo. Se llama así en honor al ingeniero alemán Otto Mohr, que vivió en los años 1800
1835 a 1918, y quién fue el que inventó este método, ¿no? De acá, de estas expresiones que tenemos, fíjense que aquí tenemos un cociente de tensiones. Entonces le vamos a llamar C a ese que es la suma y D a eso que es la diferencia de las tensiones. Entonces, más simplificada, esas ecuaciones que están ahí arriba quedarían así. La tensión normal sería C más D por el coseno doble, y la tensión cortante sería D, ese valorcito. Entonces aquí tengo C y D, ¿a qué corresponde? Bien. Entonces, pasando al término C al lado izquierdo y elevando al cuadrado las expresiones 8,4 y 8,5, o sea, si yo pongo C aquí, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener? Y vamos a elevar al cuadrado y luego resolvemos ese sistema de ecuaciones, y además que seno cuadrado más coseno vale 1, y esta por diferencia de cuadrados, por ejemplo, yo puedo factorizar y voy a tener este valor, ¿no? Ahí está. Entonces, y de ahí despejando, ¿qué es lo que vamos a tener? Fíjense que aquí da una ecuación, ¿no? La cual corresponde a la ecuación de un círculo referido a los ejes de la tensión normal y tensión cortante, y cuyo centro está en el punto C0. ¿Sí? Fíjense. Entonces, las ecuaciones de la circunferencia, se acuerdan que es X menos A y más Y menos B, digamos, ¿no? Al cuadrado igual a un valor de una constante igual al radio al cuadrado. Entonces, el radio al cuadrado es este valor. El radio solito sería la raíz de D cuadrado menos más la tensión XY al cuadrado. Ahora, si yo vuelvo a reemplazar el valor de D, era la diferencia de tensiones dividido 2, quedaría de esta manera. Entonces, el método ya gráfico nos dice que yo tengo que dibujar esta circunferencia que está ubicada, su centro está en C0, ¿no? Las coordenadas de C0. Entonces, a ver, la tensión normal lo tengo acá, entonces la tensión cortante aquí, el radio de esta circunferencia estaba ubicada, nace desde este punto, C0, ¿no? Que sería la tensión en XY sobre 2 y 0. Ok, entonces a una distancia de tensión en X más tensión en Y entre 2 está el punto, ¿sí? Y va a venir hasta este valor, ¿no? Que es el radio. El radio sería la raíz cuadrada de estos dos. Ahora, por ejemplo acá, si esto es la hipotenusa, entonces se supone que la altura será el cortante XY y la base será este de acá, la tensión en X menos la tensión en Y dividido 2. Ok, ahora, ¿cuál es la forma práctica de construir el ciclo de Mohr? Sea un elemento diferencial sometido a esfuerzos normales y cortantes conocidos respecto a los ejes X y Y. Aquí yo tengo un elemento diferencial que ya se ha calculado y he obtenido las tensiones en X, que está con rojo, las tensiones en Y, que está también así, y los esfuerzos cortantes. Fíjense que aquí como corta el eje X de forma perpendicular, este es el cortante XY. Aquí corta al eje Y en forma perpendicular, entonces este es el cortante YX. Entonces tengo este par de fuerzas acá, y aquí arriba tengo otro par de fuerzas que se encuentran aquí en las esquinas. Entonces los datos de lo que yo ya he calculado van a ser esas tensiones en X, tensión en Y, el cortante XY y el cortante YX. Lo que se pretende es presentar una forma práctica de construcción del círculo de Mohr, y para ello tenemos que primeramente ponernos de acuerdo de la simbología que se va a utilizar y los pasos que se va a seguir. ¿Cuál es la simbología? Primero, que las tensiones normales, el esfuerzo de tracción, vamos a decir que salen las tensiones perpendicularmente a las caras del elemento diferencial. Por ejemplo, en el eje X, fíjense, perpendicularmente formando 90 grados en dirección del eje X. Las tensiones Y igual salen de la cara. Entonces yo tengo girado, por ejemplo, el eje T, y digamos, vamos a llamarle N a este eje. Entonces las tensiones van a salir de forma perpendicular también de ese elemento diferencial. Cuando digamos compresión, ¿no? Entonces van a entrar las tensiones así, en cada uno de la dirección de los ejes que estamos mencionando. Las tensiones de corte
van a ser positivas, o sea, el par cortante cuyas tensiones son paralelas a las caras del elemento diferencial y lo hacen girar a favor de las agujas del reloj. Entonces, fíjense aquí, hacen girar a favor de las agujas del reloj, entonces el cortante es positivo. Entonces, aquí igual positivo en esta dirección. Positivo en esta dirección. ¿No? Y negativas cuando hacen girar en contra de las agujas del reloj. Entonces, aquí está mal esto, ¿no? Esto sería el otro lado. Para que haga girar, ¿no? Porque fíjense, esto es lo mismo. Este dibujo es el mismo que acá. O sea, habría un error, ¿no? Entonces esta flechita tendría que ir así y está al otro lado. Este sí está haciendo girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Y este también. Estos dos están correctos. Este de aquí no. Según el dibujo, está haciendo girar en sentido horario, ¿no? En sentido horario positiva, a favor, y en contra, negativo. Ahora, el ángulo de rotación del plano oblicuo va a ser positivo si gira en contra de las agujas del reloj y negativo si gira a favor de las agujas del reloj. Entonces, todas esas cuestiones que se han hecho de convención de signos hay que utilizarlo acá. Construcción del círculo. Entonces, vamos a utilizar una escala. Se adopta una escala en centímetros de las tensiones y la transforma para poder representarla en los planos cartesianos de la tensión normal y la tensión cortante. Entonces, para saber esas escalas, nosotros tenemos que adoptar, ¿no?, un valor en centímetros de las tensiones. Por decir, tal cantidad de tensiones va a ser 1 centímetro, ¿no? Eso es lo que debemos establecer. Segundo, ubicar la ubicación de los planos X y Y, que corresponde a los dos puntos del perímetro del círculo equidistante a 180 grados, ¿no? El plano X va a ser por E, que tenemos aquí, que va a ser la tensión en X y el cortante XY, y el plano Y va a ser este punto F, ¿no?, que va a ser la tensión en Y y el esfuerzo cortante YX. Ubicación del centro del círculo. Entonces se une mediante una recta a estos puntos E y F, y donde corta esta recta al eje de tensiones es el centro del círculo, que va a estar simbolizado por una letra C. Entonces, fíjense, yo tengo dos puntos, ¿no? Y voy a unir eso haciendo pasar por este eje. Entonces, donde corte al eje de las tensiones, ahí va a estar el centro C. ¿No? Y conociendo la ubicación del centro y sabiendo que las rectas C y CF son radios del círculo, ya estamos en condiciones de trazar el círculo. Para la representación de los elementos del círculo, una vez que hemos aprendido a construir el círculo, es necesario conocer qué representa cada uno de los elementos que compone el círculo y que se detalla a continuación. Entonces, fíjense aquí. A ver, tengo los ejes que han sido los convencionales y tenemos los puntos E y F, que son los principales, ¿no?, donde F tiene la coordenada de la tensión en X y el cortante XY, y el punto F la tensión en Y y el cortante YX. Se traza una recta y donde corta, ahí está el centro, ¿no? Y entonces ya se puede trazar este círculo. Este eje XY que estaba ahí ha sido rotado, ¿no? Entonces los ángulos se miden en sentido antihorario positivos y en sentido horario negativo. Entonces, este giro que ha sufrido a este eje N y T, entonces va a ser, por ejemplo, en este caso, 2 phi de XN, ¿no? Y este de acá de 180 grados va a ser 2 phi XY. Entonces, aquí tengo el elemento diferencial de X a Y. El giro de phi de X a Y es 90 grados. Tengo aquí tracción en esta figura. Y fíjense aquí, el cortante XY hace girar en contra de las agujas del reloj, entonces negativo. Y este de acá hace girar a favor de las agujas del reloj, entonces positivo, ¿no? Ahí está, todos esos elementos que indican. Entonces, los estados tensionales máximos y mínimos que vamos a obtener, fíjense, tendríamos que tener tensión en H y tensión 1 y 2, ¿no? Entonces,
como aquí yo tengo en este eje están midiendo las tensiones normales, entonces el punto más alto aquí, que sería el cortante máximo, va a ser este punto H. Y el punto más bajo va a ser este punto H'. Va a ser el mínimo. Entonces igual aquí tengo la tensión a este punto H, que es la misma de valor de tensión a este otro punto H1 o H', que le vamos a llamar a eso. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a tener ubicados los puntos 1 y 2. ¿No? Entonces la tensión 1 es el mayor valor y la tensión 2 es el menor valor. Entonces ahí voy a tener estos ejes de giro 1 y 2, estados tensionales respecto a los planos 1 y 2. Ahora, la formulación de los estados máximos y mínimos de los esfuerzos normales y cortantes, partiendo del conocimiento que nos proporciona el círculo de Mohr, podemos planificar fácilmente las ecuaciones que gobiernan los esfuerzos máximos y mínimos. Entonces aquí tengo la tensión máxima cortante y la tensión mínima, y aquí estarían estos valores, ¿no? Si yo ubico el punto 1 y el punto 2 acá, entonces el punto H, aquí arriba donde se da la tensión cortante máxima, las tensiones normales van a ser el mismo porque están a una misma distancia. ¿Sí? Ok, entonces los esfuerzos principales, los esfuerzos normales, máximos y mínimos, serían estas las fórmulas que vamos a utilizar. Ustedes pueden tener estas fórmulas a mano para realizar cualquier cálculo. No lo vamos a colocar en el examen, pero rápidamente podemos analizar también este ejemplito, ¿no? Con la aplicación de todo lo que estábamos viendo en el anterior caso. ¿Ya? Bien. Entonces nos dice, pregunta, mediante el análisis previo se determinó el estado de tensiones respecto a los ejes X y Y correspondientes a este elemento diferencial que tenemos aquí. Este es un cuerpo cualquiera, por eso la forma medio rara, sometido a cargas externas. Y con eso nosotros hemos determinado los valores de este estado tensional en X, en Y, el cortante XY, el cortante Y. ¿Qué es lo que queremos? Entonces, para este elemento diferencial, dibujar el estado tensional respecto a los ejes XY y mediante el método gráfico numérico del círculo de Mohr determinar para este elemento diferencial lo siguiente: el estado tensional principal, el estado tensional para corte máximo y el estado tensional para un plano que esté girado menos 110 grados y su plano complementario que es el ortogonal a este, ¿no? Y mediante el método analítico comprobar los resultados. Bien, entonces, por un lado tenemos el gráfico y el analítico sin necesidad de dibujarlo nos tiene que dar los mismos valores. Entonces aquí tenemos los datos, la tensión en X de tracción, aquí de compresión, un giro que está en un cortante, ¿no? Que está en contra de las manecillas del reloj y el otro que está a favor de las manecillas del reloj, el cortante Y. Entonces nos pide todo esto que habíamos visto. Entonces fíjense aquí, las tensiones en X dice 1000 kilogramos de tracción. Entonces en la dirección de X yo tengo que dibujar saliendo las flechitas. Eso es lo que nos está pidiendo ahí, ¿no? Pues aquí yo tengo un elementito diferencial. Entonces en X, como es positivo, ¿no? Las flechitas tienen que estar saliendo. Entonces fíjense aquí saliendo. En el eje Y, negativo. Entonces va a ser entrando al elemento diferencial. En el eje Y negativo, entonces entrando al elemento diferencial, menos 1500. Ya está en el eje XY. Ahora tengo el cortante XY. Fíjense que aquí me muestra el primer eje es X, entonces esos van a ser los verticales, los que cortan perpendicularmente al eje X, y es negativo, ¿no? Entonces fíjense, es en sentido antihorario. Y el otro es positivo, 500, corta primero al eje Y, entonces hace gira al otro lado. Esa era la primera parte de la pregunta, ¿no? Hacer estos dibujitos, entender la convención de los signos que hemos establecido. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta?
¿Hay alguna pregunta? Ya, entonces, si es que dice tracción, salen del elemento diferencial. Si dice compresión, entra al elemento diferencial, ¿no? Por eso está como hace signo negativo. En los cortantes, ¿no? Si está a favor de las agujas del reloj, este par de fuerzas girando a favor de las agujas del reloj, positivo. Si está en contra, negativo. Bien, entonces ahora hay que dibujar este círculo de Moore dándole valores, ¿no? Yo tengo aquí la tensión cortante en este eje y en el horizontal la tensión normal. Entonces, yo puedo asumir esa escala, decir que 1 centímetro va a ser equivalente a 224.38 kilogramos centímetros. Como yo ya tengo cuánto es la tensión en X, 1000 y 224 equivale cada uno, más o menos serán 4 centímetros. ¿No? Casi 250 tendría que ser para que lleguemos a los 1000. ¿No? Entonces, más o menos 4 centímetros en el eje. Entonces, aquí fíjense, tengo la tensión en X, más o menos esos 4 centímetros, tengo este punto 1. ¿No? Y la tensión hacia el otro lado, ¿no? Fíjense. Bien. Tensión 1, 4.9 centímetros por la escala, nos daría estos 1099 centímetros, más o menos. Ya esto es calculando, ¿no? Aquí haciendo, midiendo y multiplicando por el factor, entonces nos da un valor aproximado. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Ingeniero, sí. El círculo de Moore no va a entrar en el examen, ¿no? No. Solamente estamos haciendo un repaso aquí rápidamente del material para que ustedes sepan de qué se trata. Entonces sería hasta la unidad 7, ¿no? Sí, correcto. Ya me estaba asustando esto ya. No, ¿Y el práctico, ingeniero? El práctico, sí, tiene que entrar. Tiene unas preguntas, creo, de esto, ¿no? Sí. Ya, tiene que entrar, por eso lo estamos haciendo igual acá. Ingeniero, acabo de preguntar en los grupos de estudiantes. Sí. Mandaron una foto de que la fecha de presentación de notas es hasta el 10. ¿Ah, sí? ¿Quién dice eso? A ver, ahorita bueno, no está habilitado el grupo todavía, pero aquí dice calendario de Facultad de Ciencias y Tecnología, dice el vicedecanato. Sí, pero hoy dijeron en mi otra materia que no está aprobado eso. Sí, genial. Sí, no es algo oficial, así que mantenemos la del 5 que dice ahí. No es nada confirmado. ¿Ya? Ok. Bueno, está bien. Ya. Ok, entonces eso es. ¿Ya? Entonces necesitamos nosotros hacer la tensión en X, como ven acá. ¿Ya? Y utilizando la escala, trazamos ese punto. Vamos a trazar tanto a la izquierda como a la derecha. Tenemos el ángulo de giro, ¿no? Como dice acá, tensión 1 y la tensión 2, ¿no? La tensión 2 estará al otro extremo. ¿Sí? Nosotros necesitamos saber cuánto gira el punto N y el punto T. Entonces, DOFI X1, eso es lo que nosotros tenemos que calcular, que nos dice 22 grados. Todo esto es midiendo de aquí, ¿no? Del círculo tenemos que sacar esa información porque es un método gráfico numérico. Y en la parte de abajo está la comprobación con las fórmulas, ¿no? Entonces, fíjense que de la parte gráfica obtenemos que la tensión 1 sale 1099.46. Vamos a comprobar que esos 4 centímetros multiplicado por la escala que se ha hecho, que era el método gráfico, en lo analítico, yo tengo el dato de la tensión en X, tengo la tensión en Y dividido 2,
tengo esto que puedo sustituir, tengo todos estos datos para reemplazar en esta fórmula, sale 1096. Fíjense que hay un pequeño ahí errorcito, si ustedes quieren, porque puede ser de apreciación ahí, ¿no? Entonces es muy aproximado. El cortante mínimo también lo puedo sacar aplicando esta fórmula, la tensión en 1, en 2 y el ángulo, ¿no? Fíjense, el ángulo 1090 nos sale, en cambio aquí nos sale 11 grados. Entonces es muy aproximado. Los cortantes máximos y mínimos que hemos obtenido del gráfico con las fórmulas de el estado tensional de corte máximo y mínimo podemos evidenciar si salen exactamente el valor. Y la tensión en H y H' son los primeros componentes de esta fórmula de tensión 1 y 2, los primeros términos, entonces que analíticamente lo podemos calcular también. Entonces es simplemente reemplazar en estas formulitas y sacar los datos del método gráfico de acá. No es complicado, ¿no? Siguiendo el procedimiento que hemos detallado anteriormente, que está acá, ¿no? Para los estados máximos y mínimos, los giros en phi, etc. Bien, entonces ya estamos avanzaditos en la hora, vamos a quedar por acá. Con eso habríamos concluido todo lo que es el contenido del texto. Vamos a ir cerrando el curso ya del verano acá. Espero realmente haber podido estar a la altura de las exigencias de este curso. Espero haber podido desarrollar los temas de una manera comprensible, didáctica para ustedes, que todas las dudas que tenían con respecto a los diferentes temas que hay, tal vez el tema 8 un poquito por la prisa que lo hemos visto ahorita así rápido y no hemos desarrollado, que tal vez necesita, ¿no?, desarrollar un ejercicio manualmente para que sea totalmente comprensible. Nos ha faltado ahí un poquito, pero ya les dejo a ustedes para que puedan hacer una práctica con algún auxiliar o algo que les pueda ayudar. Ya la formulación lo hemos visto ahorita conmigo rápidamente, pero como les digo, yo al principio quería dejarle que ustedes lo miren de principio a fin el tema 8 por su propia cuenta, ¿no? Pero considerando que hay alguna pregunta o algo en el práctico, entonces lo hemos repasado y seguramente ustedes en clase, como la mayoría está repitiendo esto, ya lo han visto más a detalle con el ingeniero Elías Belmonte también, ¿ya? No es conmigo, chicos, quiero agradecerles por el tiempo invertido en esta clase. Espero que más adelante nos podamos ver también en otra asignatura. Estoy para servirles en lo que ustedes necesiten ahí en la dirección de carrera, en la coordinación académica, juntamente con el ingeniero Carlos Lazo. Estamos queriendo hacer de esta gestión una de las mejores que haya habido en todo lo que es la carrera de ingeniería civil, ¿ya? Si alguien tiene algún comentario, por favor puede hacerlo en este momento y luego cerramos la clase. Adelante, ustedes tienen la palabra. No, ingeniero, más bien agradecerle a usted por su tiempo y pues Dios lo bendiga, digamos. No se puede decir algo más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Que Dios la bendiga. Listo, pues, chicos. Y el agradecido soy yo por la oportunidad. Un abrazo para todos, que rindan un buen examen el día sábado, mañana.